Bienvenidos al estudio profundo de la lección de Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020, cuyo título es La Educación, presentada por Joel Medina, director y evangelista de este ministerio Fe y Esperanza. Hoy, igual que siempre, mis hermanos, deseamos que las bendiciones de Dios estén sobre usted y sobre su familia, también sobre sus trabajos y sus negocios. Mis hermanos, bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios, la lección de Escuela Sabática. Un servidor, Joel Medina, les saluda desde Phoenix, Arizona, y es un placer acompañarles a través de estos medios, poder alcanzar a todos ustedes donde quiera que se encuentren en diferentes países a través de estos medios. De verdad que es un gran privilegio y un honor que usted nos permita compartir con usted la palabra de Dios. Hoy tenemos la lección número 8 que lleva por nombre Educación y Redención. Vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer dentro de la educación para tener la redención. Obviamente tenemos que aprender de la redención para poder comprender la redención, que es el ministerio de Cristo Jesús que nos lleva a la patria celestial, ¿verdad? Y eso, al entender, al educarnos de la redención, llevará a un estilo de vida apropiado para poder ver a Cristo Jesús. Creo que todos esperamos ver a Cristo Jesús como cristianos, ¿verdad? Todo mundo que profesa ser cristiano porque cree en Jesús, porque sigue a Jesús y espera verle pronto en las nubes de los cielos. Ahora, desafortunadamente, y pudiera ser que no vivimos de pronto el mensaje apropiado para poder ver a Cristo Jesús. Queremos verle, pero de pronto no vivimos la vida apropiada o no vivimos una vida adecuada para poder estar en armonía con Cristo Jesús. De eso va a hablar la lección en esta ocasión. Cómo en la educación podemos encontrarnos con Cristo Jesús, mis hermanos, para tener esa redención y entonces sí poder verle cara a cara y poder ir con él al cielo, ¿verdad? Una vez más, mis hermanos, sean todos cordialmente bienvenidos y muchísimas gracias. Les agradecemos a todos ustedes que nos han estado contactando a través de YouTube. Sus mensajitos que nos han dejado ahí, mis hermanos, los hemos mirado. Recuerde, cuando usted manda un mensaje, nos llega un correo electrónico. Ese correo electrónico lo miramos, lo analizamos y mandó su pedido de oración. También ahí lo abrimos y lo tomamos en cuenta y oramos por usted. Usted que se comunica también a través de WhatsApp, mis hermanos, últimamente hemos estado un poquito alejados de WhatsApp por tanto trabajo que estamos teniendo, pero usted va a mirar muy pronto, ¿verdad? Unos proyectos que estamos haciendo para honra y gloria de Dios, mis hermanos. Usted que está en constante comunicación con nosotros a través de la radio, a través de la programación en vivo, mis hermanos, también un abrazo para cada uno de ustedes. Y si no se ha conectado con la estación de radio, le sugiero, ¿verdad?, que nos visite por ahí en feyesperanza.org. Ahí va a encontrar todo lo necesario para poder conectarse en la radio y entrar a nuestro grupo de WhatsApp de la radio, donde usted puede dejar su mensajito, puede dejar su pedido de oración también, ¿verdad? Y de esa forma poder estar en contacto con nosotros. Que, mis hermanos, de verdad que es un privilegio poder tener esta hermosa familia alrededor de todo el mundo, conectándose juntos, ¿verdad? O conectándonos juntos a través de estos medios, a través de WhatsApp, a través de el Internet, a través de Facebook, a través de YouTube, ¿verdad? Así es que, gloria a Dios por la tecnología, que hoy por hoy es el medio para poder llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, por cierto, ¿verdad? Vamos a entrar a la lección de una vez. Entramos al versículo de memoria que se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Y vamos a darle lectura, obviamente, pero por supuesto, primero necesitamos pedir la unción del Espíritu Santo. Le invito para que me acompañe a orar. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio de ser llamados tus hijos, por el privilegio, Señor, de tener la educación que nos enseña la redención, que es Cristo Jesús. Señor, en esta ocasión, en esta lección, Señor, queremos abrir nuestra mente, abrir nuestros corazones para que tú nos hables. Por favor, Señor, ayúdanos a entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestras familias también. Señor, en tu nombre llevamos este programa, en tu nombre comenzamos y en tu nombre, Señor, vamos caminando mientras de que estamos en este mundo, esperando la redención, esperando nuestra redención que pronto está cerca, cuando tu Hijo venga en las nubes de los cielos. Y nos pueda estar firmes y preparados para ese glorioso encuentro. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos, el texto de memoria, 2 de Timoteo 3:16, dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, mis hermanos, tengo aquí la escritura de Dios. ¿Cuál es la escritura de Dios? Por supuesto, la Santa Palabra, la Biblia. Esa es la escritura. Esa es la que nos ayuda que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y es inspirada ¿por quién? Por Dios.
De aquí tomamos inmediatamente un concepto y también un principio. Toda sabiduría, toda inteligencia viene de parte de Dios. No hay nada, nadie es inteligente solamente por sí. La inteligencia, la sabiduría, el conocimiento proviene de Dios. Porque Dios ha creado todo. Dios te ha creado a ti, Dios me ha creado a mí, Dios ha creado este universo, ¿verdad? Donde el planeta Tierra está también incrustado. Dios ha creado este planeta Tierra. Desde un principio, la sabiduría viene y proviene solamente de nuestro Padre Celestial. Entonces, tomando eso en cuenta y queremos conocer el estilo de vida que tenemos que llevar, el camino que nos lleva a Cristo Jesús, mis hermanos, ¿qué tendríamos que hacer? Sin duda alguna, conectarnos a Cristo Jesús, conectarnos a Dios, de donde proviene la sabiduría. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, igual, mis hermanos, ustedes y yo sabemos, de la única manera que podemos tener sabiduría es estudiando la palabra de Dios, es estando conectados con Cristo Jesús, tomado de la mano de Cristo Jesús, caminar en este sendero de esta vida mientras de que vivimos aquí. Mis hermanos, de esa forma podremos tener la sabiduría que solamente proviene de nuestro Padre Celestial. Conectados con Él a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Recuerde que la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, es útil para enseñarnos. De aquí aprendemos, para redarguir, para la salvación, ¿verdad? Para corregir, para instruir en justicia. Y eso es todo a través de la palabra de Dios. Queremos saber que si usted estudia la palabra de Dios, Dios le habla. Si usted ora, en estos momentos, usted ora, Dios le escucha. Usted lee la Biblia, estudia la Biblia, Dios le habla. De esa forma podemos entender un poquito mejor este concepto, ¿verdad? Vamos a la parte del domingo, mis hermanos, a imagen de Dios. Lee Génesis 1, 26 y 27 y luego 5, 1 y el 3. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo Dios creó originalmente a la humanidad y lo que sucedió con la humanidad después del pecado? Muy bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Génesis 1:26, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora vamos a la otra cita bíblica, Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y luego Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces aquí tenemos dos respuestas para esta pregunta, ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen, mis hermanos. Entonces el hombre engendró su descendencia a su semejanza. Podemos decir también a su imagen de cierta forma, ¿no? Ahora, este concepto, mis hermanos, de pronto ha dejado perplejo a muchas personas. Porque el pensar de que Dios hizo al hombre a su imagen, y miramos una imagen, ¿verdad? Hermanos, una imagen no necesariamente tiene que ser exactamente lo que usted ve, el reflejo en el espejo. Si usted mira, por ejemplo, en la mañana, ¿verdad? Que se levanta, ve en el espejo, usted ve ahí su rostro, su cara exactamente como está. Si está peinado, se mira peinado. Si está despeinado, pues despeinado. Exactamente como está. Entonces, Dios no se miró en el espejo y dijo que voy a ser un hombre exactamente como yo. La imagen de Dios, mis hermanos, es espiritual. Recuerde, Dios es espíritu. Y el que le adore, es necesario que en espíritu y en verdad le adore. Entonces, cuando Dios hace al hombre, hablando de Dios, Dios hace al hombre a su semejanza, a imagen suya, pero a imagen espiritual, no a imagen literal o física, como le estamos llamando ahora aquí nosotros, ¿sí? Recuerde, Jesús lo dijo, ¿verdad? Ya en la Samaritana, lo estudiamos anteriormente. Jesús le dice a ella, viene el día donde tienes que adorar en espíritu, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si Dios es espíritu y Dios hizo al hombre a su semejanza, estamos hablando de una forma espiritual de esa manera, ¿sí? No esperemos ver a Dios, al Padre, a lo que es el Padre, con un cuerpo igual que nosotros. Sí, su Hijo tiene el cuerpo igual que usted y el mío, porque Cristo Jesús vino a la tierra, Él se hizo un ser humano
y así como ser humano y físico y literal, se fue al cielo. Por supuesto, Jesús tiene ese cuerpo humano. Y claro, ahora podemos decir que cuando vayamos al cielo, miraremos a Jesús tal y como estuvo aquí en la tierra. Ahí vamos a mirar sus marcas en la mano de donde fue crucificado, en sus pies también. Vamos a poder constar, ¿verdad?, el sacrificio que Él hizo. ¿Por qué? Porque Él tiene una figura física, un cuerpo físico, de esa manera. Pero hablando del Padre en sí, recuerde que tenemos la Trinidad, 3 personas en una, que es un Dios. Pero Dios es una persona, el Espíritu Santo es otra persona, Jesús es otra persona. Y yo sé que aquí entramos, ¿verdad?, en lo que es la Trinidad o la Deidad, y ahí vamos otra vez a decir, bueno, sí, bueno, no, yo no creo en la Deidad. Y bueno, yo sí creo, no, yo no creo. Hermanos, independientemente de lo que usted y yo creamos, ¿verdad?, sabemos que Dios es Dios y que Él ha enviado a su Hijo para rescatarnos del pecado, y en su momento dado, cuando lleguemos al cielo, ¿ok?, si es que nos humillamos lo suficientemente y aceptamos, ¿verdad?, su verdad, así como está en la palabra de Dios, podremos entonces encontrar la respuesta a tantas preguntas que hoy por hoy todavía estamos tratando de comprender y tratando de entender, por todas partes. Y que vienen unas, por cierto, un poco difíciles. Que si el niño, que si los niños, que si va a haber niños en el cielo, que si... Bueno, vamos a entrar a esa parte en su momento, ¿sí? Entonces, mis hermanos, aquí tenemos en la parte del domingo esta parte a la imagen de Dios. Recuerde que es una imagen espiritual. De la misma forma, y sabe, este concepto, mis hermanos, de la imagen de Dios, lo podemos también constar de otra manera. Recuerda que Nabucodonosor en Daniel 3 hizo una imagen de oro, una estatua de oro, recuerda. Entonces pidió que todo el mundo adorara esa imagen. Entonces en Apocalipsis 13, la segunda bestia hace una imagen a la primera bestia. La primera imagen que hizo Nabucodonosor, allá en el tiempo de Daniel, de los jóvenes hebreos, fue una imagen literal, una estatua literal, que todo el mundo tiene que arrodillarse ante esa estatua, ¿verdad?, y adorar a esa estatua. Ahora, en Apocalipsis, la segunda bestia, ya no es una imagen literal. Es una imagen, es una falsa adoración, es una imagen, por supuesto, ¿verdad?, espiritual. Algo en adoración. Es algo que de pronto, necesitamos entender. Entonces, si antes fue literal, ahora ya es espiritual. Israel literal, Israel espiritual. El pueblo de Dios vivió en el Israel literal en su momento dado en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento Cristo Jesús viene y hace el Israel espiritual. Babilonia estuvo funcionando también. Recuerda cuando fue derribada por los medos y los persas en su momento dado, mis hermanos, literal, ¿verdad? Entonces el río Éufrates pasaba por debajo de ella. Era su fuerza de Babilonia. Babilonia literal. Ahora tenemos a Babilonia espiritual. Y la sexta plaga hace secar el río Éufrates, pero espiritual, ya no de forma literal. ¿Se da cuenta? O sea, que hay que mirar esa parte, ¿no?, de lo literal a lo espiritual. Entonces, por supuesto, cuando Dios está hablando en su momento para hacer al hombre a su imagen, está hablando en su momento de algo, por supuesto, ¿verdad?, espiritual. De esa forma. Y ahora viene Cristo Jesús y nos dice precisamente ese concepto, ¿verdad? Al pie de la página ahí el domingo, dice la pregunta que aparece allí, dice: la historia de la redención es una historia de educación desde la creación hasta la encarnación y desde la encarnación hasta la recreación. Dios es un maestro y el cielo es una escuela por la eternidad. Esto lo encontramos, ¿verdad?, en el escrito de la hermana White. Dice: ¿cuáles son las implicaciones de este pensamiento para nuestro compromiso con la educación cristiana en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en la universidad y durante toda la vida? Bueno, toda nuestra vida deberíamos estar aprendiendo de Dios. Pero si el cielo es una escuela, ¿qué quiere decir aquí con esto la hermana White? Bueno, mis hermanos, hay algunas cosas que de repente no entendemos, pero el concepto lo tenemos allí frente a nosotros. De pronto, yo hago esta pregunta, hermanos, y piénsenlo nomás por un momento. El Espíritu Santo hoy, Jesús lo envió, y por supuesto ya estaba desde antes, ¿no? Pero Jesús, cuando hablaba de que lo iba a enviar el Consolador, estaba hablando, ¿verdad?, de algo que
es esa fuerza, ¿verdad?, que nos ayudaría ahora a mantenernos firmes, ¿verdad? Aunque el Espíritu Santo siempre ha estado ahí, porque es parte de la deidad, parte de la Trinidad, es eterno también. Pero el hecho de que ahora venga con una función diferente, ahora a llevarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo hoy por hoy nos convence del pecado, ¿cierto? Esa es la función del Espíritu Santo, nos convence del pecado y nos lleva a Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos guía, nos lleva a Cristo Jesús. De pronto vamos a la iglesia y ¿qué es lo que decimos? Usted no vino por casualidad. Usted vino a la iglesia porque el Espíritu Santo le trajo a la iglesia, ¿verdad? De pronto, el Espíritu Santo nos habla. Yo he sentido, ¿verdad?, el llamado del Espíritu Santo. Y no es que he escuchado la voz del Espíritu Santo porque de pronto mis hermanos decimos, yo escuché a Dios decirme. A menos que usted escuche voces raras ahí de pronto, ¿verdad? Pero hay una intuición de parte de Dios en tu corazón que te lleva a hacer algunos cambios en tu vida y que te lleva, ¿verdad?, a acercarte a Dios. Esa es la voz de Dios dentro de ti a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence del pecado, nos lleva a Cristo Jesús y entonces recibimos perdón. Si pedimos perdón de todo corazón, obviamente. Ahora, la pregunta que yo hago de pronto en la iglesia, y esta es una muy buena pregunta, por cierto, ¿cuál va a ser la función del Espíritu Santo en el cielo? ¿Sí se da cuenta? Si aquí el Espíritu Santo, aquí en la tierra, hoy por hoy, la función es de convencernos del pecado y de llevarnos a Cristo Jesús, de llevarnos a los pies de Cristo, ¿cuál va a ser la función del Espíritu Santo en el cielo? Es una muy buena pregunta, ¿no cree? Bueno, mis hermanos, la respuesta la tenemos ante nosotros. El cielo es una escuela. El Espíritu Santo seguirá enseñándonos en el cielo todas esas preguntas e interrogantes que tenemos hoy por hoy, que no le encontramos de pronto pies ni cabeza, o que de pronto no podemos entender bien. Hermanos, hay mucha información que tal vez no entenderemos en su complejidad y en su plenitud. ¿Por qué? Porque son complejas y de pronto nuestra mente no abarca, ¿verdad?, ese conocimiento. Y está bien, no hay ningún problema con eso, porque nuestra mente es finita, de pronto es difícil poder comprender la mente de Dios. Y esto vamos a mirar también ese concepto más adelantito. Pero mis hermanos, quiero que piensen esto nada más. Usted sea fiel a Dios. Comprenda el nivel que comprenda. En su comprensión de nivel que tenga, usted sea fiel a Dios. Y le podemos llamar nivel de comprensión a un nivel de santidad, si le queremos llamar así. Porque la educación, recuerda, hablando de la educación de salvación. Si usted tiene, más un ejemplo nada más, ¿no? Y creo que lo mencioné esto hace varias semanas, varios meses atrás. El nivel de educación que cada quien espiritual, ¿verdad? Hablando de la educación espiritual, tenemos puede ser diferente. Un ejemplo nada más. Supongamos por un momento nada más que mi nivel de santificación es de un 20%. Pero en ese 20% yo soy fiel completamente a Dios. No soy totalmente fiel a Dios en todo lo que es la doctrina y todo lo demás porque no lo he entendido todavía, no lo he comprendido todavía, no lo he estudiado tal vez todavía. Que es donde vienen los hijos de Dios en otras iglesias. No están guardando toda la ley de Dios, no están guardando todas las doctrinas, pero en lo que conocen, en su santidad, ellos son fieles hijos de Dios. Entonces, en ese 20%, esa persona que de lo que conoce de Dios es totalmente fiel a Dios, en el 20%. Entonces viene otra persona que, un ejemplo, digamos, ahora vengo yo tengo el 50% de educación espiritual, ¿okay?, y de santificación espiritual. En mi 50% yo soy totalmente fiel a Dios. Totalmente. Ningún para arriba ni para abajo. Totalmente fiel a Dios. Entonces de repente viene usted y usted tiene un 80%. Y no voy a llegar hasta el 100 porque para llegar al 100 tengo que tener una santidad igual que la de Cristo Jesús o igual que la de Dios. Pero digamos que usted tiene una santificación de 80%. En su educación de 80%, usted es totalmente fiel a Dios. Entonces, el de 20%, el de 50% y el de 80%, todos vamos al cielo. Porque somos fieles hijos de Dios. El de 20% no era fiel en toda la doctrina, en todo lo que Dios nos dejó que guardáramos. Pero en lo que él comprendía, en lo que él conocía, con todo su corazón, le fue fiel a Dios. El de 80% conocía mucho más y su santidad estaba mucho más alta. Obviamente, él guardaba más doctrina, más mandamientos de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, esa es la diferencia de pronto, ¿no? Y, hermanos, yo sé que es de repente un poquito complejo entender incluso esa misma
ilustración. Pero mis hermanos, entendamos solamente de que independiente de los niveles que tengamos, vamos al cielo. Y esto está puesto en una parábola, mis hermanos. De paso, no es un invento de un servidor nada más porque sí. ¿Ok? ¿Se acuerda la parábola del viñero, de la viña? El amo, ¿verdad? Digamos, el dueño de la viña sale a buscar trabajadores en la mañana bien temprano, digamos a las 5 de la mañana, encuentra unos ahí, vengas a trabajar a mi viña, le voy a pagar un denario, que era el sueldo de un día, ¿verdad? Entonces, al mediodía va y trae otro grupo de trabajadores. No le dice cuánto le va a pagar, pero ya al mediodía, o sea, ya medio trabajo, ¿qué sería? Medio denario, nada más lo que le tendría que pagar si fuese así. Entonces ya allá en la tarde va y trae otro grupo más. ¿Qué están haciendo aquí sin trabajar? No, pues nadie nos contrató. Pues venga a trabajar a mi villa. Los mete a la niña a trabajar. Al final le dice a su mayordomo, ¿verdad? Empieza con los que entraron al último. Por eso los postreros serán primero. Empieza con los que llegaron al último y págales un denario. Entonces los que llegaron, les llama, les da un denario. Como si hubiesen trabajado todo el día. Es la salvación de paso. Esa es la salvación. Les da un denario. Entonces los que están ahí mirando, los que trabajan mediodía, le dan un denario, entonces no van a dar un denario y medio, ¿verdad? Lo más seguro. Pero no, porque ahora vengan los del mediodía. Un denario. Pero nosotros trabajamos más que los que llegaron al último. Eso nomás trabajaron 2 horas nada más. Nosotros aquí trabajamos como 5 o 6 horas. Váyanse. Entonces, pero los que llegaron desde la mañana, de las 5 de la mañana, no, hombre, aquí por lo menos 2 denarios nos tienen que dar, ¿verdad? Si al otro le dieron un denario que empezaron nada más por 2 horas, no los que trabajan todo el día bajo el sol, nos tienen que dar una muy buena paga, ¿verdad? Usted sabrá cuál es la respuesta, ¿verdad? Y cuando vienen y reciben un denario nada más, se quejaron. ¿Y por qué nada más un denario? Trabajamos todo el día. Lo que dice el dueño de la viña. Este es mi dinero y yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera, ¿cierto? Yo puedo hacer con esto lo que yo quiera. Es la salvación de Dios, mis hermanos. Y ahí encontramos esa fase, digamos, de la santidad, si le queremos llamar. Yo le llamo santidad de esa forma, y tal vez el concepto sea un poquito diferente que usted le pueda poner. Pero en cuestiones de salvación, mis hermanos, el conocimiento de cada quien, la educación que cada quien vayamos teniendo, eso va elevando nuestro nivel de espiritualidad, nuestro nivel de santificación, nuestro nivel de fidelidad a Dios, ¿cierto? Más conocemos, más fieles tenemos que ser. Entonces, este es el concepto, mis hermanos. Ojalá que no se haya enredado más, ¿verdad? De lo que de repente parece uno enredarse, ¿verdad? Ese es, mis hermanos, lo que hay. Entonces, en el cielo seguiremos aprendiendo, seguiremos comprendiendo y allí entenderemos muchas cosas que hoy, por cierto, ay, qué difíciles son a entender, mis hermanos. De repente a mí me desespera que hay tantas cosas que quisiera todavía comprender y entender de la palabra de Dios, mis hermanos. Pero, gracias a Dios, ¿verdad? Que lo que Él nos ha mostrado, nos ha enseñado, es suficiente para amarle, para respetarle, ¿verdad? Y por supuesto, mis hermanos, por supuesto, para ser fieles hijos de Dios. Buscamos diariamente ser fieles hijos de Dios. ¿Fallamos? Sí fallamos, somos seres humanos desafortunadamente, y no es una excusa, solamente que, mis hermanos, pues, desafortunadamente no podemos ser en forma personal 100% fieles a Dios, ¿verdad? Ojalá, mis hermanos, que Dios nos ayude, y esa es mi lucha constantemente, ¿verdad? Mi petición a Dios, ayúdame a ser fiel, ayúdame a mantenerme firme en el Señor, en tu Hijo, ¿verdad? Ojalá, mi hermano, mi hermana, que usted haga lo mismo, y que si pecamos, vengamos a Cristo Jesús. Pero es que hay que venir diariamente en la mañana, como hacía Job, en la mañana y en la tarde. Señor, por si mis hijos pecaron, aquí está un sacrificio por sus pecados. De repente, hermanos, hay que pedir perdón por pecados que no nos acordamos. Cometimos un pecado y se nos olvidó. Hermano, si lo cometimos, aunque se nos haya olvidado, está marcado, está ahí registrado. Entonces, de pronto, Señor, si de pronto hay algo que no recuerdo y que cometí un pecado, por favor, perdónamelo. Si hay algo que no he confesado, hay algo que está ahí registrado y no lo recuerdo, ayúdame, Señor, a recordarlo y, por supuesto, ¿verdad? Perdónamelo, más que nada, ¿verdad? Mis hermanos, es algo que necesitamos estar constantemente activos, ¿verdad? Pidiendo perdón a Dios, mientras de que Él no venga en las nubes de los cielos y nos transforme, ¿verdad? De pecadores a perfectos, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no?
En la parte del lunes, mis hermanos, Jesús como maestro. Y seguimos todavía aprendiendo de Cristo Jesús. Y aquí viene algo bien interesante a lo que les comentaba de detalles en la Biblia que de repente crean confusión. ¿Okay? Dice, lee Isaías 11 del 1 al 9. ¿Qué revela sobre la función docente de Jesús? Aunque claro, aquí el enfoque es Cristo Jesús y lo que Él hace, ¿verdad? En este mundo, en este planeta. Pero no obstante, hay algunas preguntas, algunos detalles que obviamente resaltan y levantan más dudas de pronto en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra finita manera de pensar. Note lo que dice la palabra de Dios. Isaías 11 del 1 en adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, hablando de la venida del Mesías, obviamente, mis hermanos. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Obviamente, sobre Jesús estaría el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Por qué? Porque todo esto proviene de Jehová, ¿no? Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Número 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, e herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El espíritu de su boca matará al impío. ¿Jesús vino a matar al impío? No. Pero cuando el impío rechaza el mensaje de su boca, el mensaje de su ministerio, cuando rechaza la redención de su santa sangre, obviamente, automáticamente el impío morirá, ¿verdad? Y ahí con ese concepto, mantenga eso en mente todavía, ¿ok? Note, con el espíritu de sus labios matará al impío. Jesús mató a alguien con el espíritu de sus labios, con sus palabras. Sí y no, porque Jesús al hablar, Él hablaba de salvación. Venid, benditos de mi Padre, acepten, ¿verdad? Acepten la salvación. Yo soy la salvación. La Biblia habla de mí. Yo soy el testimonio que da la palabra de Dios. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y está todo registrado. Ahora, tome eso en consideración para lo que viene, porque lo que viene de pronto puede causar un poquito de vuelta al asunto. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La fidelidad de Cristo Jesús. Por eso es que mataría al impío, ¿verdad? Por la fidelidad que él tiene en el Padre. Ahora, número 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. ¿Okay? Número 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, de una serpiente, ¿verdad? Una serpiente venenosa, por cierto. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Otra vez, el enfoque que es Cristo Jesús y lo que Él hace. No necesariamente en los detalles de lo que sería la tierra nueva o la vida eterna. Pero note que aquí estamos hablando del niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Mis hermanos, ¿cuál es el detalle aquí? El detalle, mis hermanos, es lo siguiente. Que en el cielo van a haber niños, van a seguir naciendo niños. ¿Qué acaso el concepto y lo que se ha enseñado siempre es de que no va a haber niños? Recuerda lo que le dije anteriormente. Tome esto en consideración nada más. Hermanos, no es tanto que vaya a haber niños o que vayan a estar naciendo niños, sino el concepto de lo que Jesús hace en su totalidad. El ministerio de Jesús lo que viene a traer. Que no importa que un niño pequeño, porque recuerde que hay niños recién nacidos que han pasado al descanso, hay niños muy pequeños que han pasado al descanso, ellos llegarán al cielo. La hermana Guay lo menciona de esa manera también. Dice que las madres recibirán a sus niños, ¿verdad? Y de repente habrá niños que han llegado al cielo
y su mamá no se preparó para estar allá en el cielo, esos niños estarán huérfanos. Dice la sierva del Señor que los ángeles llevarán a esos niños al árbol de la vida, ¿verdad? Los conducirán al árbol de la vida. Mis hermanos, esos ángeles, esos niños que van llegando allá al cielo, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, entonces tenemos ahora en Isaías otro texto, en Isaías 65, si no mal recuerdo, 20, 23 por ahí, donde dice que no habrá allí niño, ¿verdad? Que sus días no cumpla, y a los 100 años morirá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera como que hay muerte también en el cielo, hay nacimiento de niños y luego van creciendo y se tienen que morir a los 100 años. No necesariamente, ¿ok? Recuerde que eso es una forma de expresar, una forma de expresar de que no hay muerte, de que no habrá más muerte, porque la Biblia no se puede contradecir a sí misma, ¿no? Entonces aquí va a lo mismo. Aquí estamos mirando en sí, mis hermanos, la paz y la armonía que Jesús va a traer en la nueva tierra. No tanto los detalles que un niño recién nacido o un niño que todavía toma pecho. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en realidad de la totalidad que Jesús viene a hacer. ¿Y por qué? Porque, nota lo que dice el versículo 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. O sea, no habrá ya ningún tipo de daño allá. El concepto y lo importante no es que el niño juegue en la cueva de la serpiente, o que el lobo y el león, el oso, estén con la vaca o con los cabritos, ¿verdad? Lo importante es la armonía que Dios viene a hacer con Cristo Jesús para la tierra nueva. Esa es la importancia, ¿ok? No tanto los detallitos ahí que de repente ahí nos podemos perder y tratamos de sacar detallitos para aquí y para allá, y de repente ahí es donde viene la confusión y es donde de repente fallamos, ¿verdad? Mis hermanos, recuerde que lo importante aquí es el ministerio de Cristo Jesús y todo lo que Él va a lograr al hacer Él ese sacrificio por la humanidad. Porque recuerde que aquí en Isaías 11 está hablando de la profecía de lo que Jesús iba a venir a hacer. ¿Se da cuenta? No es algo que está pasando ya, sino que Jesús iba a venir a hacer y lo que iba a pasar en el futuro también, ¿verdad? Hablando, por supuesto, del cielo y de la tierra nueva. Porque ahora en Isaías 65 estamos hablando donde el niño, ¿verdad? Que no llegará o llegará a 100 años solamente y morirá, algo así por ahí, ¿no? Parafraseando solamente. Pero después dice, y harán casas y habitarán en ellas y sembrarán, ¿verdad? Tendremos huertas todavía. ¿Eso dónde sucede todo eso? No en el cielo, en la tierra nueva. Entonces hay detallitos ahí, mis hermanos, que de repente, vuelvo a repetir, pareciera confundirnos más, ¿verdad? Repito otra vez, espero, mi hermanito, que usted no se me haya confundido ahora con estos comentarios, ¿verdad? De la lección. Los hago, mis hermanos, porque creo yo que todo el mundo que va a estudiar la lección de escuela sabática se va a encontrar con este tipo de preguntas. Bueno, espérate, ¿y esto qué quiere decir? ¿Acaso van a haber niños allá de pecho? ¿Acaso seguirá el ser humano teniendo relaciones sexuales allá con su esposa, con su esposo? No. Jesús eso lo aclara y lo amplía bien detalladamente allí en Mateo 22, ¿verdad? Así que, mis hermanos, cuando lleguemos al cielo seremos como ángeles, ya no tendremos ese deseo sexual, porque la familia Dios la creó aquí en la tierra, Dios hizo la familia, el matrimonio aquí en la tierra, para procreación, para procrear. Una vez que estemos en el cielo ya no va a haber necesidad de eso, así es que ahí terminará esa procreación, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí en la respuesta de lunes, que revela sobre la función docente de Jesús, el resultado del ministerio de Jesús tendrá su plenitud en la inmortalidad y la vida eterna. Y eso, con esta nota, mis hermanos, que el resultado del ministerio de Jesús tendrá su plenitud en la inmortalidad y vida eterna, vea en estos textos en ese mismo contexto, ¿sí? Que en el ministerio de Jesús tienen la plenitud, ¿verdad? Por supuesto, y la inmortalidad y la vida eterna, ¿verdad? En lo que Jesús está haciendo por nosotros, ¿ok? Eso es lo más importante, ¿ok? Ahora vamos adelante, al pie de la página y el lunes. ¿Cuál es nuestro papel al observar el cumplimiento de esta profecía en cuanto al conocimiento del Señor que se esparce por todo el mundo? Hermanos, regocijarnos y proclamar las buenas nuevas de salvación en todo el mundo. Queremos llegar al cielo, mis hermanos. Todos queremos llegar al cielo y conocer cosas que nunca hemos conocido anteriormente, ver cosas que nunca hemos visto, escuchar sonidos que nunca hemos escuchado, que ni siquiera nos podemos imaginar.
Ese es nuestro objetivo. Pero para poder llegar al cielo, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que estar contentos y felices que vamos al cielo, ¿verdad? Y que la iglesia siga predicando, ¿verdad? Que no se detenga para nada, solamente para predicar, ¿verdad? Seguimos adelante. Martes, Moisés y los profetas. Dice, lee 2 Timoteo 3, 14 al 17. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el papel de las Escrituras en la educación cristiana? Muy bien. Vemos aquí en 2 Timoteo 3, 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo tenemos la sabiduría? Por las Escrituras. Y nos llevan a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Qué interesante. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Encontramos la perfección estudiando la Biblia, ¿verdad? Que sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Si usted lee la Biblia y practica lo que en ella va aprendiendo, sin duda alguna tendrá todo esto, ¿verdad? Que nos menciona aquí. Ahora, mis hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Todo, desde Génesis, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Todo está, en este caso, inspirado por Dios. Y toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto es importante por lo que viene a continuación. Pero vamos a la respuesta a esta pregunta. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el papel de las Escrituras en la educación cristiana? Bueno, estudiando las Escrituras, hermanos, conocemos a Cristo y así alcanzamos la perfección que es solo en Cristo Jesús, ¿sí? Y eso es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es donde encontramos la sabiduría de Dios en estos momentos. Ahora, al pie de la página y el martes. Algunos quizás digan que no todo el material didáctico en los libros de Moisés se aplica a nuestra época. Y eso es cierto. Deuteronomio 17, 14 al 20, por ejemplo, las indicaciones relacionadas con los reyes tiene algunas instrucciones muy explícitas sobre la selección de alguien para ocupar el cargo real. Hoy, por supuesto, no elegimos reyes de nuestra iglesia. ¿Cómo determinamos, mejor dicho, la pregunta, cómo determinamos la aplicación adecuada de todo este material didáctico de las Escrituras para nuestro tiempo? Muy bien, hermanos, aquí en Deuteronomio 17 habla cómo se elegía un rey, cómo se elegía un rey, y era Dios quien lo elegía, ¿verdad? Usted puede ver ahí el ejemplo de entre Saúl, que Saúl fue el primer rey después de los jueces, ¿verdad? Que el pueblo pedía un rey para ser igual que todas las demás naciones. Bueno, Dios les dijo, no les conviene un rey. No, pero queremos un rey. Pues van a sufrir las consecuencias. Él les va a pedir impuestos, les va a pedir que vayan a la guerra. No les conviene un rey. Queremos un rey. Bueno, pues, ok, está bien. Ahí está el rey. Le mandó a Saúl. ¿Y qué fue lo que pasó? Comenzaron los problemas, ¿verdad? Después de ahí viene el rey David y de ahí conocemos todo lo demás, ¿no? Pero, ¿quién eligió el rey? Fue precisamente Dios. Dios elige al rey Saúl. Después Dios mismo elige al rey David, ¿verdad? Con el profeta Samuel, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, creo yo que entre todo esto nos enseña de cómo fue el mundo antiguo y en realidad los consejos de Dios. A pesar de todo eso, todavía podemos encontrar ahí algunos puntos que podemos aprender y aplicar de pronto, ¿no? Pero independientemente, hermanos, que hoy no se elija a un rey de esa manera o de esa forma, de todas maneras, mis hermanos, es historia y es algo que puede cambiar, ¿verdad? Y por supuesto, vamos evolucionando en la iglesia de esa manera, ¿no? Hay cosas que Dios estableció que son anclas, que son ancladas, ¿verdad?, a la verdad y desde el principio hasta el final no se cambian. Algunas de ellas, mejor dicho, por la eternidad, como su santa ley, por ejemplo. Esa está anclada en la eternidad, esa no se puede cambiar. Sin embargo, hay algunos detalles que Jesús ha puesto y que Dios puso para nosotros que sí se cambiarían. Por ejemplo, el sacrificio de un cordero. Dios estableció eso desde un principio, cuando el ser humano cayó, cuando Adán y Eva pecaron, lo estableció tomando en cuenta de que Jesús vendría a tomar el lugar de ese cordero. Ahora, obviamente, eso tendría que terminar tarde que temprano. Ahora, hay algunos aspectos
de la forma como trabajaba el pueblo de Israel en aquel entonces, de acuerdo a las circunstancias que le rodeaban. Ahora las circunstancias son diferentes para nosotros, mis hermanos. Pueden cambiar eso sin ningún problema y sin alterar la palabra de Dios y también sin fallarle a Dios, que es, en este caso, lo más importante, ¿sí? Podemos alterar algunas cosas sin fallarle a Dios. Pero recuerde, los principios, lo que está anclado en la verdad bíblica, los principios bíblicos que están allí inmovibles, esos no los podemos mover. Y de pronto ahí es donde fallamos y queremos mover también esas partes que están ancladas, mis hermanos, en la verdad, en el principio bíblico. No podemos hacer eso, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, en ese aspecto. Entonces, para la respuesta a esta pregunta, yo puse a 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Y ahí podemos tener un hermosísimo principio para la misma Biblia, ¿verdad?, en este caso. Miércoles, los sabios. Órale, aquí vamos a entrar, ahora sí, en la sabiduría. Dice, lee Primera de Reyes 4:29 al 34. ¿Qué nos enseña esto sobre la importancia de la sabiduría? Bueno, vamos a mirar aquí la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Qué hermoso, ¿verdad? Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. ¿Por qué lo conocían? Por sabiduría, ¿verdad? Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Aquí tenemos lo que cuántos cantares, ¿verdad? Cuántos cantos escribió, ¿verdad? 1,005, imagínense. 33 dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea, había un hombre tan inteligente, tan sabio. Queremos ir a conocerlo, ¿verdad? Ahora, recuerde, ¿de dónde viene esa sabiduría? Por supuesto, esa sabiduría viene de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, ¿qué nos enseña esto sobre la importancia de la sabiduría? Bien, la sabiduría que proviene de Dios impacta a quien la escucha, mis hermanos. La sabiduría que viene de Dios, y cuando usted habla con sabiduría y da un consejo con sabiduría, ¿sabe? Hermanos, usted se da cuenta inmediatamente de que la persona está hablando con sabiduría divina, ¿verdad? De pronto algunas personas que dicen lo que sea nada más y sin importar las consecuencias de lo que viene más adelante. Si vamos a dar un consejo, decimos, hay que mirar lo que viene más adelante. O sea, si doy este consejo, ¿qué va a pasar si las cosas se van así o se van asá? ¿Qué va a suceder? Recuerde que todo consejo que demos, mis hermanos, como hijos de Dios, sea para salvación y sea para llevar a las personas a los pies de Cristo Jesús. A menos que la persona de plano, ya no quiera saber nada de Cristo Jesús y no quiera saber nada de Dios y se aparte deliberadamente, entonces ya no hay nada que hacer humanamente hablando. Solamente nos queda orar por ellos, ¿verdad? Y por supuesto, en su momento dado, seguir invitándoles, ¿verdad?, para que se acerquen a Dios. Pero, hermanos, la decisión es de cada quien, ¿verdad? Al pie de la página y el miércoles dice, ¿cómo podemos aprender la sabiduría y luego transmitirla a los que vienen después de nosotros? ¿Por qué es tan importante que hagamos esto como pueblo? Bueno, mis hermanos, yo pienso que podemos contestar esto con otra pregunta. ¿Cómo te conoce o recuerdan las personas que te conocen? Si usted llegara a pasar al descanso hoy, ¿cómo la gente se expresaría de usted? Bueno, cuando una persona muere siempre llega a ser la persona más linda del mundo y la persona más buena del mundo. Al fin que ya se murió, ¿verdad? Ya que siempre, ¿se da cuenta de eso? Que aquí haya sido una persona mala, al morir llegó a ser la persona más linda del mundo y la persona más buena del mundo de pronto, ¿no? En realidad, mis hermanos, ¿cómo la gente te va a recordar a ti? ¿Será que la gente te va a recordar como una persona sabia, una persona que tenía cordura, una persona respetuosa, o una persona mentirosa, una persona que se la pasaba nada más haciendo trampas por todas partes y quedando mal con todo el mundo? ¿Cómo te va a recordar la gente? Y ahora mismo, ¿cómo se expresa la gente de ti? Ahora mismo también, ahora en vida también. Eso es importante, ¿sabes? Si tienes la sabiduría de Jehová en tu corazón y la practicas,
la gente va a pensar muy diferente, va a pensar muy diferente de ti, y en realidad, ¿verdad?, se exaltará la sabiduría de Dios. Porque si tú eres sabio, porque Dios te ha dado esa sabiduría, y la practicas, mi hermano, imagínate, en realidad lo que puedes lograr con todo eso, ¿verdad? Proverbios 2.6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Eres inteligente? Es porque Dios te lo ha dado. ¿Eres sabio? Dios ha puesto eso en ti. Mi hermano, mi hermana, como hijos de Dios, mira, el simple hecho de que seas hijo de Dios, el simple hecho de que tú te hayas acercado a Cristo Jesús y pedir perdón, el hecho de que tú estés estudiando tu Biblia, que estés orando, ya eres una persona inteligente, una persona sabia, porque estás buscando la sabiduría de parte de Dios. De pronto no lo vemos así, ¿sabe? De pronto pensamos, bueno, estudiar la Biblia, orar, bueno, que sí, Padre nuestro, y ahí terminamos, ¿no? Y leer la Biblia, bueno, pues voy a leer la Biblia no para que la gente no diga que no la leí, ¿verdad? O estudiar la lección para que la gente no diga que no la estudié, ¿no? Mi hermano, vive lo que estás estudiando. Recuerda que esa sabiduría viene de Dios. Dios te está hablando. No tomemos a la ligera nada más la palabra de Dios y bueno, pues vámonos adelante. Y que siga lo que venga, ¿verdad? No, mi hermano, mi hermana. Cristo Jesús te da sabiduría, y esa sabiduría hay que saber aprovecharla, mi hermano, mi hermana, y aprovecharla para tu vida personal, para tu conocimiento y para tu redención, y por supuesto para la redención de la gente que te rodea. Por eso cuando tú estudias la palabra de Dios, acumulas esa sabiduría en tu corazón. Ahora, mi hermano, recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tienes sabiduría de parte de Dios en tu corazón, al hablar se va a notar. Esta persona es cristiana. Esta persona tiene a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado, ¿verdad?, a través de ti. Porque Él ha puesto su inteligencia y su conocimiento dentro de ti. Y ahora eres una persona sabia de esa forma, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, vamos a la parte del jueves. La educación en la iglesia primitiva. Dice, lee 1 Corintios 2, del 1 al 16. ¿Qué dice Pablo que es sumamente importante en el contexto de la educación? Vamos a dar lectura bien rapidito. Dice así 1 Corintios 2, del 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, Pablo está diciendo, yo fui a ustedes allí no hablando mis palabras, y está ahí, por eso es que estaba temblando. ¿Qué voy a decir? Hermanos, no se preocupe por lo que usted va a decir, preocúpese por estar conectado con Dios, y Dios le va a dar la sabiduría para hablar, ¿sí? Si va a dar un tema, una predicación, claro, prepárese, por supuesto, ¿verdad? Pero no esté pensando de que usted va a hablar por su propia cuenta. Dios va a hablar a través de usted de esa manera, ¿sí? Número 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabamos el nombre de Jehová por eso, ¿verdad? 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿ok? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para todos aquellos que le siguen, ¿verdad? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en su corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué hermoso texto, ¿verdad? Mis hermanos, esa es la sabiduría de Dios, ¿verdad? La majestad de Dios. Número 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Creo que aquí no tenemos que dar ninguna interpretación, así como estamos leyendo está perfecto, ¿verdad? Aquella persona que está conectada con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a guiar y le va a enseñar, ¿verdad?, lo que solamente una persona fiel puede entender. Y por eso, mis hermanos, como dice aquí la Escritura, ¿sabe? Si esas personas de este siglo, se refiere a aquellas personas que rechazaron a Cristo Jesús, hubiesen entendido un poquito nada más
¿Con quién estaban tratando al crucificar a Cristo Jesús? Al tratar con Cristo Jesús. Hubiera sido algo totalmente diferente en sus vidas. Pero otra vez, la decisión es de cada quien, ¿verdad? Y ahí es donde vamos y entramos, ¿verdad? También en nosotros mismos en nuestros días. Ahora dice el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, hay cosas que yo sé que nada más yo sé, ¿verdad? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es Él mismo, ¿verdad? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios lo hemos aceptado, lo tenemos en nosotros, el Espíritu Santo, mis hermanos, y ahora, por el Espíritu Santo, que conoce todos los secretos de Dios, nos lo revela a nosotros, ¿verdad? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras, mis hermanos! Y ahí es donde entramos, que somos personas espirituales, usted y yo. Somos personas que en espíritu y en verdad adoramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y el que le adora, es necesario que adore en espíritu y en verdad. ¡Ay, qué hermosas citas bíblicas! Vamos a la última parte aquí, el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, una persona que no tiene a Dios en su corazón, que no busca a Dios de todo corazón, hay cosas que no puede entender. Y ahí es donde entramos, mis hermanos. ¿Cuál es tu relación ahora mismo con Cristo Jesús? ¿Estás conectado con Dios en la oración y en el estudio diariamente? ¿O estamos ahí jugando de pronto a ser cristianos solamente? Esperando que Jesús venga a pedir con él al cielo, pero ni siquiera estudiamos, ni siquiera oramos y ni siquiera hacemos lo correcto ante Dios. Pero somos cristianos y esperamos que Jesús venga para irnos con él al cielo. Es una incoherencia de pronto, ¿no? Número 15. En cambio, el espiritual, que eso somos usted y yo en este caso, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo y por eso somos cristianos. Y la gente que no es cristiana, la gente que no cree en Dios, los ateos, esa gente que de plano ha negado la voluntad de Dios y la palabra de Dios, mis hermanos, ellos no pueden entender. Para ellos es locura, para ellos estamos locos nosotros. Esos cristianos están locos. Creen en un Dios. Ay, sí, un Dios que nunca han visto. Un Dios que creó el planeta Tierra en 6 días nada más. Ay, como que les falta a esa gente conocimiento, les falta inteligencia. Porque la inteligencia está en la computadora, la inteligencia está en la ciencia. Ahí está la inteligencia, ahí está lo bueno, ¿verdad? Lo que dicen muchas personas. Mis hermanos, qué pena, pero no se sorprenda, porque para que una persona entienda lo espiritual, ¿qué tiene que ser? Espiritual, ¿cierto? Si tomara de pronto una naranja ahora mismo, y como la naranja, yo le puedo decir, ¿sabe qué? ¿Está amarga o está dulce? Pero no puedo saber esa información hasta que yo haya mordido la naranja, ¿sí me entiende? O una manzana, lo que sea, ¿no? Una fruta. ¿Está dulce? ¿Está dulce o está amarga? No lo sé, hasta que yo pruebo, ¿verdad? Bueno, igual en lo espiritual. No podemos conocer a Dios, ni conocer sus secretos en la forma espiritual, a menos de que seamos espirituales, ¿verdad? Que eso, al tener la mente de Jesús, lo comprendemos, ¿verdad? Hermanos, la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué dice Pablo que es sumamente importante en el contexto de la educación? Escuchar la voz del Espíritu Santo, pues por medio de él tenemos la sabiduría que proviene de Dios, y al escucharlo, vamos a Cristo Jesús, nos arrepentimos, pedimos perdón, y ahí tenemos ahora la mente de Cristo, la misma forma de pensar de Cristo. Al decir que tenemos la mente de Cristo, es lo mismo decir que tenemos la espiritualidad, ¿verdad?, de Cristo. Hechos a la imagen de Dios, recuerda, lo mismo, hechos a la imagen de Dios. Al tener la mente de Cristo, es exactamente lo mismo. Mis hermanos, qué hermosa la palabra de Dios, la verdad. Ahora sí, mis hermanos, entramos a la parte del viernes. Creo que tenemos solamente 3 preguntas aquí. Sencillas, por cierto. Dice la primera pregunta, ¿cuán importante es la obra educativa para la misión de la iglesia?
Bueno, pues sumamente importante, ¿no? Muy, muy importante le pusimos aquí, obviamente, ¿no? Mis hermanos, necesitamos, ¿verdad?, educarnos para poder llevar esa misión. No podemos ir al mundo a predicar al mundo si no tenemos nosotros ese conocimiento. Usted va a querer predicar algo, tiene que aprenderlo primero. Y para poder aprender las cosas de Dios, tiene que acercarse a Dios, tiene que estudiar de Dios y tiene que ser, ¿qué? Espiritual, ¿verdad? La pregunta número 2. ¿Qué quiso decir Elena de White cuando escribió "El cielo es una escuela"? Según esto, ¿verdad? La respuesta que ya la dimos anteriormente, mis hermanos, en el cielo seguiremos aprendiendo, ¿verdad? Y ya les dijimos anteriormente también, que en el cielo el Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu Santo nos va a seguir enseñando. Las cosas que hoy aquí no entendemos y comprendemos, allá las podemos comprender bien claramente, ¿verdad? Número 3. Vuelve a leer 1 Corintios 2, del 1 al 16, que lo vamos a saltar porque por falta de tiempo, ¿no? Pero ya lo leímos de igual manera. Observa lo que dice Pablo acerca de lo que Dios nos revela mediante la iluminación. Piensa en su declaración de que los gobernantes y la sabiduría de la época perecen. Si él pudo decir eso en aquel entonces, ¿qué decir de parte de la sabiduría de nuestra época también? Hermanos, estamos en lo mismo, ¿no? Si antes había sabiduría, la sabiduría que existía en el tiempo del apóstol Pablo, lo que se creía, ¿no? En aquel entonces los avances que habían tecnológicos, si le quiere llamar, o lo que fuera. Pablo dice, todo eso va a perecer. Hoy tenemos un avance tremendo en la ciencia, en lo que es la computación, en lo que es todo ese ramo, ¿no? Pero, ¿de qué sirve, mis hermanos? Igual, como diría Pablo, igual todo el conocimiento y supuesta sabiduría humana perecerá. Es cierto que ahora pareciera que somos más inteligentes y más sabios, ¿no? Al inventar la computadora, los autos, los satélites, los teléfonos, ¿no? El iPhone, ¿verdad? Y, mis hermanos, pareciera que somos muy inteligentes. Bueno, ¿y de qué le sirve al hombre tener esa inteligencia si está lejos de Dios? ¿Sí me entiende? Recuerde otra vez, lo que parece inteligente, lo que parece de mucha sabiduría, mis hermanos, todo esto va a perecer. Y perecerá solamente porque la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría espiritual, es la única que durará por toda la eternidad. De ahí más, todo lo demás perecerá. Y todo terminará, mis hermanos. La pregunta es, ¿dónde estamos hoy tú y yo? ¿Qué sabiduría tenemos en nuestro corazón? Recuerda que mencioné anteriormente, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú hablas buenas palabras, es porque has tenido buenas palabras, has alimentado tu cuerpo, tu mente de buenas palabras. Y mire, tómelo de esta forma, mi hermano y mi hermana. Piénselo así. Si usted o yo, que también puede hacer lo mismo, nos la pasamos escuchando música del mundo. Música del mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a estar en su mente? La música del mundo, obviamente. ¿Cierto? Entonces, si usted se la pasa todo el día cantando himnos del himnario o cantos cristianos, ¿qué va a estar en su mente? Obviamente, himnos cristianos, ¿verdad? Entonces, a la hora de cantar algo, ¿qué va a salir de su boca? ¿Va a salir una canción o va a salir un himno? Esa es la lucha que tenemos aquí nosotros en este mundo. Por eso, mi hermano y mi hermana, es importante de que usted diariamente esté estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, estudiando constantemente. Porque de esa forma, su mente se está alimentando, ¿verdad?, de lo espiritual y no de lo carnal, que es lo que este mundo ofrece. La música, películas, programas tal vez de este mundo. ¿Qué es lo que tiene su mente? ¿Qué es lo que usted está alimentando? Mis hermanos, eso es una decisión muy propia de cada quien. Usted dice buenas palabras o malas palabras de pronto, es porque no está estudiando y no está orando. Y mis hermanos, lo quisiera poner de esta forma y de esta manera. Míralo así. Si Jesús estuviera con usted, físicamente, literal, sabemos que Él está con nosotros, ¿verdad? Obviamente, en espíritu. Pero si Jesús estuviera con usted literalmente, que usted lo pudiera mirar, lo pudiera palpar, lo pudiera tocar, y de repente, ay, Jesús, hazte por un ladito que voy para allá, voy para allá. Sí, perdón.
O a lo mejor él se movería antes, ¿verdad? Porque conoce que usted iba a poder pasar por ahí, ¿verdad? Bueno, punto y aparte. Pero el punto es, mis hermanos, que si Jesús estuviera allí, ¿cómo se portaría usted? ¿Sí me entiende? Ahora, si Jesús está con usted, y piénselo de esta manera, cuando usted se levanta en la mañana y pide la presencia de Dios durante todo el día, Dios está con usted. Entonces, ¿por qué olvidamos de pronto a los 10, 5 minutos, 15 minutos después de que oramos y estamos maltratando a nuestros hijos, maltratando a la esposa de repente, al esposo de repente, gritando por aquí, gritando por allá y de repente teniendo malas palabras? Si pedimos que Jesús estuviera con nosotros durante todo el día, Jesús está contigo todo el día. Y Él escucha todo lo que tú estás haciendo. Él mira todo lo que tú estás haciendo, mi hermano y mi hermana. Como no lo vemos, no le damos la importancia. Por eso, mi hermano y mi hermana, prepárate, porque solamente una persona espiritual podrá llegar al cielo. Y solamente de esa forma, mis hermanos, usted podrá tener la redención segura. La inteligencia, la sabiduría, el conocimiento vienen de Jehová. Y solamente en Jehová es que usted y yo podemos tener la vida eterna. Mi hermano y mi hermana, por eso con fe y esperanza estamos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y claro, tu familia debe estar allí, ¿ok? No se te olvide. Prepárate hoy, todos los días, que tu mente se empape de las cosas espirituales, de las cosas que Jesús te ha enviado. Hasta la próxima semana, mi hermano y mi hermana. Tu amigo y servidor, Joel Medina. Fe y esperanza.